queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y seguimos con el relato de lo que quedó inconcluso en el video anterior. Si no lo has visto, te recomiendo verlo porque esto es como en secuencia, ¿verdad? Para que veas cómo es todo el proceso. Te lo voy a dejar al final el video, así que si quieres llegar hasta el final y verlo, y verlo primero y después ver este, lo puedes hacer, o ves este y después igual ves el primero para darte una idea de cómo empezó. Te voy a contar lo que pasó a partir de ese momento, que fue el final del otro video, ¿no? En que se me solucionó un problema que hacía años estaba pendiente, después de una aparición, podríamos decir, un contacto con un ser interdimensional. Bueno, te cuento ahora cómo sigue. Los días siguientes a esa experiencia empezaron a pasar cosas extrañas dentro de mi casa. Por ejemplo, te cuento que a los pocos días me vino el recibo de la luz y me vino una cifra exorbitante, ¿no? Como que yo no entendía qué pasaba. Para lo cual revisé todo, me fui a fijar al contador, eran esos contadores viejos y ahora ya no están más aquí estos contadores, pero se veía pasar una línea a una cierta velocidad según los voltios que estabas gastando. Bueno, pasaba la línea a toda velocidad, por lo tanto dije, bueno, se ve que hay algo que está haciendo cortocircuito, entonces empecé a desenchufar todos los aparatos de la casa, algo similar a lo que me pasó el día de la experiencia, que sentía como un ruido de electricidad y esa luz que se encendió blanca en la habitación, pero que no había nada enchufado. Bueno, acá pasó algo parecido, o sea, yo empecé a revisar todo, a desenchufar todo, aparato por aparato, me fui a fijar y seguía sucediendo lo del contador. Por lo tanto, llamé a la UTE para pedir que me vinieran a hacer una revisión, porque dije, bueno, si no es ningún aparato, es algo adentro de los tapones, de la pared, de la instalación, que vengan a revisar. Bueno, vinieron bastante enseguida, la verdad, me vinieron en el mismo día, y nada, les comento lo que estaba pasando, y se quedan ellos revisando el contador, y yo me fui para adentro. Me llaman enseguida, y me dicen, señora, está lo más bien, de hecho no está funcionando nada. Ahora, mire, y vengo a mirar y no estaba pasando nada, por lo que quedé re pegada con la gente de UTE. Pero igual no terminó, me dijeron, bueno, usted si quiere vaya enchufando los aparatos de nuevo. Dije, ahora está todo, pero hoy estaba todo desenchufado y andaba igual, le decía yo. Bueno, pero no puede ser, si está todo desenchufado, dices, si hubiera alguna cosa que estuviera haciendo cortocircuito o algo, dice, estaría marcando en este momento y no está marcando nada. Bueno, empiezo a enchufar todo y vamos revisando. Bueno, enchufé todo y se empezó a mover, pero a una velocidad normal. Entonces, bueno, no sé, nunca supimos, se fueron sin poder hacer nada y yo quedé como, no sé, como loca. Pero bueno, la cuestión es que volvió a la normalidad el tema de la luz, pero tuve que pagar un recibo bien caro, el anterior. Bueno, les cuento que en esos días se empezaron a pasar muchas cosas extrañas. Por ejemplo, yo solía meditar, hacer unas meditaciones, tanto al despertar como al acostarme. Pero al despertar, en la mañana, había días de la semana que venía una señora que venía a ayudarme en la limpieza de la casa y bueno, y ella ya estaba cuando yo empezaba a meditar. Y me contaba que le pasaron cosas mientras yo estaba meditando. Me decía, ay, no medite, por favor, no medite, porque cuando usted medita pasan cosas raras. Bueno, sonaba el timbre, que de hecho yo lo sentí estando en meditación, pero yo no hacía caso porque estaba concentrada en lo mío. Dije, se va a encargar ella. Bueno, pero ella sí salió y no había nadie. Sonaba el timbre y no había nadie. Por otra parte, ella decía que veía por el rabillo del ojo como una persona bajita que estaba parada mirándola, tan así que nosotros varias veces
la embromábamos, lo hacíamos como broma, cuidado que el enano te está vigilando, le decíamos nosotros, y ella decía, ay, no me digas, no sé qué, pero ella lo vio varias veces, bueno, según ella. Después otra cosa, una noche tenía un teclado electrónico, el cual yo cuidaba mucho, lo dejaba desenchufado y lo dejaba cubierto con una tela por la tierra y todo eso. Y no quería que me lo limpiara porque ya le había yo encargado a ella que no lo tocara, que no era necesario, porque era una pieza muy delicada, con muchos botoncitos y muchas cosas, y que tal vez ella no tenía todo el cuidado a hacerle la limpieza. Entonces dije, no te preocupes, yo lo dejo tapado, eso no lo limpies. ¿Está? Una mañana yo ya estaba meditando cuando ella llegó, pero ¿qué había pasado en la noche anterior? Yo sentía unas teclas, como yo sé música, reconocí las notas, era mi, do, la, pero sonaban para atrás, o sea, como si fueran el piano, en las teclas del piano, pero de agudo a grave, ¿no? Mi, do, la, de agudo a grave, okay, pero sonaba constante, mi, do, la, mi, do, la, mi, do, la, mi, do, la, bueno, era como molesto en un momento. Incluso llegué a pensar que el chico de al lado, porque había un jovencito al lado que habría comprado un teclado y que estaba en la madrugada, no sé, jugando con el teclado. Lo cual yo decía, ay, Dios mío, qué molesto, porque a esta hora ponerse así, además con 3 teclas, o sea, 3 y repetir, pero era como, no sé, dije, ¿se habrá el chico que estará jugando con algún teclado que le regalaron? Lo único que se me ocurrió pensar. Yo siempre agarraba para el lado del razonamiento, ¿no? Nunca pensaba en nada extraño. Bueno, esa mañana yo me pongo a meditar, la señora llega, ella podía entrar, tenía llave, entró a la casa, me viene a golpear la puerta y me dice, ay Lourdes, mire que le vengo a avisar por las dudas que yo no fui, porque ella sabía que yo era muy exquisita con el tema del teclado, pero mire su teclado, mi teclado estaba destapado, o sea, se había caído la tela al piso y tenía la tecla mi apretada, pero seguía desenchufado. Otro misterio, o sea, que lo que estuvo sonando en la noche era mi teclado, que estaba desenchufado, y quedó como marcada la tecla mía apretada, como si lo hubieran apretado y quedó ahí pegada, pienso yo, como para que me diera cuenta que era el mío que había sonado, no el del vecino. Entonces, bueno, ya que yo escuchaba mi, do, la, bueno, no sé, le toqué la tecla y se despegó fácilmente, no era que estaba pegada ni nada, enseguida salió hacia arriba. El teclado estaba desenchufado, así que no podía sonar, lo volví a cubrir, le dije a esta señora que no se preocupara, y esto siguió, me quedé pensando, pero bueno, no entendía. Por otro lado, nos pasó varias noches, a mí, a mis hijos también, que sentíamos murmullo en el comedor, como si hubiese mucha gente conversando, como hubiera gente reunida. Yo lo sentía, mis hijos también, incluso algunos de mis hijos, los mayores, me decían haber visto como pasar por la puerta de su cuarto sombras, como si alguien hubiera pasado y se hubiera visto así como una sombra en la noche, ¿no? Que pasa alguien y no distinguís la persona, pero distinguís algo que pasó. Bueno, al mismo tiempo, en la casa de mis padres al lado, estaba también mi hermana y un chiquito que era mi sobrino, y me vienen a comentar que mi sobrino en una salió corriendo a recibir a alguien en la puerta, y ellos estaban ahí, no habían visto nada, y el nene abrió la puerta y quedó así como sorprendido. Le dijeron, ¿qué haces? Le vine a abrir al señor que pasó. Entonces, ¿qué señor? Un señor pelado que pasó por la ventana, y él le fue a abrir la puerta. Bueno, otro misterio. Esta casa era casi pegada a la mía, ¿no? Pegada al fondo. Después de todas estas situaciones que en el momento no me recuerdo todos los detalles, pero pasaban cosas cotidianas que eran bastante extrañas, ¿no? También recuerdo que mi niña, que en ese momento tenía 11, esto es aparte pero está unido a la vez. Un tiempo atrás, estando jugando con unos compañeritos de cuadra, ¿no? De la cuadra, unos vecinitos, en la vereda, entra llorando, corriendo toda asustada, a pedir que el padre fuera a buscar a los hermanos que se habían quedado mirando,
porque en el terreno de enfrente que estaba vacío parece que vieron algo como una especie de objeto extraño que giraba y que tenía todo luces alrededor y que bajó y estuvo ahí adelante de ellos un buen rato y se asustaron algunos, corrieron para su casa y otros quedaron ahí. Bueno, para lo cual yo quise salir y ella no se me prendía de las piernas, me decía, no mami, no vayas, no sé, porque ella se asustó y no quería que fuera y lo mandó a papá a que fuera, pero bueno, cuando el papá fue ya no había nada y nada, todos los chicos contaron lo mismo, que habían visto ese objeto que giraba todo con luces, que había bajado ahí a cierta altura en el terreno, que lo habían visto todos y que era como un ovni, decían ellos, y bueno, y nada, quedó por esa, pero ya van a ver por qué les voy a contar. Les cuento esto y les digo que de alguna manera está todo unido, ¿no? Bueno, después de este tiempo de sucesos extraños en la casa, que fueron muchos, incluso después estando con una amiga, yo veo una figura, estábamos en la cocina charlando y veo como si algo arriba del mármol brillara, también miro con el rabillo del ojo, veo que mi amiga también gira la cabeza y ambas volvimos a mirarnos y yo había visto como una especie de algo, ¿vieron cuando las televisiones viejas se iba la señal y quedaba como, eso vibraba, como que vibra la pantalla, como que hace un chisporroteo blanco, bueno, algo así más blanco, pero algo parecido a eso, como con una especie de figura larga, alta, que estaba ahí parada, pero fue como un instante. Ahora yo le pregunté a mi amiga, ¿qué vistes? Para ver si era yo nomás que... Y me describió exactamente lo mismo. Así que las dos habíamos visto esa figura también ahí en la casa. Bueno, para todo esto no teníamos explicaciones ningunas. Aquella gente con la que yo contacté, que fue quien me dio el nombre, tampoco me daba muchas explicaciones. Yo les consultaba, pero llegó un punto que ya no les consulté mucho más, ¿no? Porque tampoco me podían aclarar demasiado. Bueno, la cuestión que fue pasando el tiempo y después de esto empezaron unos acontecimientos que duraron meses en mi casa. Es decir, una tarde, mis chicos, como yo estaba ya separada, el papá los venía a buscar y esa tarde se los llevaba. Y yo normalmente tenía la costumbre, pero no me gustaba estar en la casa vacía. Cuando ellos no estaban, era como que yo no me adaptaba. Todavía tenía el síndrome del nido vacío cuando se me iban con el papá. Y era un rato nomás que iban a salir. Pero yo lo que hacía normalmente cuando ellos se iban para no quedarme sola en la casa, era irme de visita a la casa de una amiga que quedaba como a 10 cuadras más o menos de casa, que yo iba caminando. Bueno, me preparé como para irme después que los chicos se fueron, pero cuando llego hasta la puerta y me vino como un impulso de quedarme, decir, ¿y por qué me voy? En realidad fue como un clic, algo que pasó en mí, ¿no? Porque yo dije, siempre me estoy yendo, o sea, y cuando están los chicos no tengo tiempo para leer un libro, para escuchar música, porque siempre los chicos ya saben cómo son, absorben el tiempo, escuchaban ellos su música y yo los dejaba para que se entretuvieran y nunca me podía hacer el gusto de escuchar lo que me gustaba a mí, todas esas cosas, así que decido quedarme. Pero me falta algo entre medio contarles que sucedió esa mañana que está unido con este momento. Mi niña de mañana se levanta muy ella asombrada con un sueño que había tenido, que me dijo que había visto como ella tenía una ventana hacia el fondo de casa, que en el sueño soñaba que miraba por la ventana y veía como un triángulo de luz en el patio. Pero también soñó como con una nave. Ella me decía, soñé como una nave. Y me decía, era así, así. Yo no le di mucho corte, honestamente, como solemos hacer con los sueños, y como alguna vez me pasó a mí, que yo le contaba cosas a mis padres y ellos no me creían, bueno, cometí el mismo error ese día. Es decir, no le di importancia, pero ella insistía, ay mamá, pero la vi tan clarito la nave, que era así, así. Y bueno,
está, le digo, no te preocupes, debe ser porque a lo mejor leíste algo, viste algo que a veces nos queda ahí en la cabeza y soñamos según lo que leímos. Así que pasó el tiempo, todo el día, y después llegó ese momento que ellos se fueron a pasear con el papá y yo me quedé sola. Para lo cual me instalo en un porchecito que yo tenía, una hamaca de jardín. Me recuesto ahí a mirar el cielo, que estaba precioso esa noche, y pongo música. Me acuerdo que pongo en la emisora FM un programa que se llamaba Azul con Amor, que por ahí si me escucha algún uruguayo de mi edad se va a acordar. Bien, y basaba muchas canciones románticas, boleros, temas pop pero románticos, todo romántico, todo muy así. Entonces yo, como nunca podía escuchar eso, me recuesto en la hamaca y pongo esa música fuerte y disfruté el momento realmente. Lo disfruté, miré el cielo y estaba una noche hermosa, súper estrellada, divina. Y mirando el cielo recordé lo que mi hija todo el día me estuvo diciendo de las naves, ¿no? Entonces pensé, qué lindo sería ver, ¿no? Porque en sí yo había tenido esas experiencias de niña, que les conté también en los primeros videos, de ver una luz, todo, pero nunca me quedó nada claro. Y esas experiencias de los sueños que vinieron después, pero nunca me quedó nada en concreto, ¿no? Y yo decía, yo creo que haya vida, sí, eso siempre lo creí, que pudiera haber vida en otros planetas. Ahora, no me creía las cosas que veía, es decir, porque en esa época ya había algunos videos en blanco y negro sobre algunas naves que yo había visto en tele y todo eso, pero es como que no me convencían, porque yo decía, pero eso puede ser falso, yo qué sé, pueden haberlo hecho de alguna manera trucado, no sé. Y eso que era aquella época, que estamos hablando año 1994, no ahora, ¿no? Que ahora todavía hay más trucos para hacer. Pero en esa época no había tantos, pero se podía llegar a falsificar algún video. Y yo decía siempre, yo creo que hay, pero esas cosas que veo no me las creo, si yo no las veo, no las creo. Y bueno, así era yo. Esa sigo mirando, pasó el rato que se me pasó volando y vienen de vuelta los chicos. Entra el papá con ellos y ellos se sientan ahí en la hamaca conmigo. Mientras yo conversaba con él del la próxima salida que iba a venir a buscar a los chicos y qué sé yo, mi hija entra y viene con un papel y un lápiz. Se sienta al lado mío y mientras yo hablo con el papá, ella dibuja en el papel lo que había visto. Otra vez seguí obsesionada. Y me hace un dibujo que era como una especie de bola con unas patas y como con unos cuadrados, como si las patas tuvieran un cuadrado de apoyo, ¿no? Algo gris, como metálico, me decía ella, que era como gris, era como de metal. Y yo decía, ay, Nani, basta con eso, ya está, olvídate, fue un sueño, no sé qué. Y yo seguía hablando con el papá. En un momento la veo que ella mira hacia el cielo y me dice, mamá, me tira de la pollera así, me dice, mira para arriba. Miro y que veo en el cielo lo que ella había dibujado exactamente, a lo cual no pude más que expresar una palabra con M y que termina con A, y me paré así diciendo esa palabra y mirando hacia arriba, y el papá no levantó la vista porque el papá era muy asustadizo con todas estas cosas. No levantó la vista, cortó la conversación y se fue corriendo, se metió en el auto y se fue. Y nosotras quedamos ahí mirando nada, porque ¿qué pasó? Esa nave, cuando yo dije esa expresión, que me paré y la miré, fue como que se lo hubiera absorbido el cielo. Se fue como si se hubiera algo lo hubiera chupado desde arriba, ¿no? Esa era la impresión, como que subió y desapareció. En el mismo lugar, no se veía andar ni nada, sino que subió. Para lo cual, bueno, mi hija me insistía, ¿viste, mamá? ¿Viste? Es igual a lo que yo dibujé, mirá. Bueno, ahí yo ya tenía un poco de no sé qué decir, no sé si susto, un poco de algo raro que me cursaba por la piel.
Y no sé, nos fuimos adentro. Digo, bueno, vamos para adentro, ya está, vamos a hablar de otra cosa, no sé qué habrá sido, no lo sé, pero mamá, viste que era igualito, y dale con eso. Bueno, agarré, les puse unas películas para chicos y nos pusimos a ver, y qué sé yo, y nos entretuvimos y se le fue pasando, pero mi hija igual de a rato algo me decía. Eso pasó. Al día siguiente me dispongo de vuelta a salir porque estaba lindo el clima y en ese porchecito estaba lindo también estar, en un lugar muy acogedor. Saco una mesita, me pongo a hacer jugo de naranja, llevo unas galletitas para compartir con mis nenes más chicos. Los dos grandes ya eran, como eran más grandes, andaban mucho paseando por ahí con sus amigos, en sus momentos libres no los veía mucho. Pero me dispongo ahí con los dos chicos, con mi hija y con el otro menor, a sentarme a la hamaca. Preparamos el jugo, preparamos todo y nos sentamos. Y no pasaron ni 5 minutos que mirando hacia enfrente, nosotros nos sentábamos mirando hacia la calle, teníamos los cables en las dos veredas, las columnas con cables que pasaban del alumbrado público por arriba, o sea que no es tan alto, se imagina que el alumbrado público tiene una altura determinada. Veo unas luces como un triángulo enorme formado por luces que venía hacia donde estábamos nosotros, cruzando la calle a la altura de los cables. Eso, nos paramos y quedamos los tres así, abrazados ellos contra mí, mirando. Yo pegué un grito y lo pegué muy fuerte, y cuando pegué el grito las luces se apagaron, que me dejaron en claro porque y se cambiaron de forma, o sea, no era un artefacto entero con luces, sino que en un principio pensé que era un artefacto entero, pero cuando se apagaron las luces pasaron a bastante cerca de nosotros, de la cara, ¿qué podría decirle? Bajaron incluso, después que salieron del otro, cruzaron el segundo cable, bajaron y pasaron por al costado nuestro, por la casa del costadito, que había un techado de garage que era vacío adelante y atrás, no era solo el techo, y pasaron como por debajo así de eso, y cambiaron la formación, eran como pequeñas, eran las luces que yo veía, eran como bolas de rugby, de tamaño bola de rugby, más o menos, tal vez un poquitito más grande, y se movían, tenían un aspecto como gelatinoso al moverse, ¿no? Se movían como balanceándose bastante despacio, cambiaron de un triángulo a una Y, es decir, como quedó un triangulito atrás y una línea adelante, como imagínense una Y, como que el palito de la I era lo que venía adelante. Y pasaron por al lado nuestro, así, nosotros mirándola, como calculo una distancia como de 3 metros, entre donde estábamos nosotros y donde pasaron todas esas bolas, y que no eran bolas, eran medias ovaladas, y pasaron y se fueron. Bueno, y quedamos ahí como medios petrificados y preguntándome los nenes qué era, cosa que yo no les sabía contestar. Y nos fuimos para adentro porque obviamente había un poco de susto. Nos fuimos hacia adentro, nos pusimos a ver tele, levantamos la mesita, todo, marchamos y nos fuimos a ver tele. Bien, la cuestión que obviamente me quedé pensando, no me podía sacar eso de la cabeza, los chicos tampoco, me preguntaban constante, pero como yo no sabía, porque honestamente no sabía qué responderles, los distraje para que no me preguntaran más y me pidieron para dormir conmigo esa noche. Dormimos todos juntos y iba al baño uno y íbamos los tres porque nadie quería ir al baño solo ni quedarse en el cuarto solo, así que íbamos los tres para todos lados en la casa. Yo iba a hacer algo, ellos me seguían y así para todos lados hasta que nos dormimos. Al día siguiente fui a contarle a mis papás que vivían ahí en el fondo y me quedaron mirando como, esta está loca, ¿no? Cosa que yo percibí instantáneo, como si sintiera lo que estaban pensando de mí. Y agarré y me fui. Bueno, yo vi esto, le dije. Y les expliqué, me decían, ¿no? Y se miraban entre ellos. Bueno,
me vine para casa. Esa misma noche salgo otra vez nos dispusimos, traté de olvidarme del asunto, dije esto pasó, ya no pasará más. Otra vez a prepararnos para sentarnos en el porchecito y de nuevo, pero esta vez lo vio mi hermana. Mientras yo preparaba la mesa, entraba llevando cosas hacia afuera, siento los gritos de mi hermana que viene de su casa porque ella se había quedado mirando el cielo a pesar de que no creían y vio lo mismo, ¿no? Y cuando salí estaban pasando. Ese día yo les cuento porque me acuerdo hasta de la fecha, porque ese día era el primer día que vimos la primera cosa, es decir, esa nave que mi hija había soñado y dibujado, era 2 de noviembre, era el Día de los Muertos en mi país. Después pasó el tercer día, 3, y esto fue el 4 de noviembre. Ese día 4 de noviembre fue algo espectacular que no entiendo cómo más personas no lo vieron, porque no sé qué pasó, pero nosotros estuvimos ahí, mi hermana también, nosotros, mis padres que también salieron afuera a mirar, mi mamá se metió para adentro, mi padre vio un poco y dijo, me voy a acostar a dormir, como si no pasara nada, pero luego con el tiempo me enteré, escuchando otras experiencias de otras personas, que es una reacción psicológica que le pasa a muchas personas que se enfrentan a situaciones así. Es como que acá no está pasando nada, me voy a dormir, chao. Y yo le decía, pero ¿te vas a dormir viendo esto? Porque les explico. Esa noche lo que veíamos era muchas de estas bolas iluminadas, ya más altitas, pero no tan altas, un poco más arriba, en distintas distancias, unas más cerca, otras más lejos, haciendo figuras arriba de nosotros de todo tipo, figuras simbólicas. Otra vez se vio la I, otra vez se vio el triángulo, pero también formaron un boomerang, una cruz, distintos tipos de figuras que para mí eran símbolos. Estas bolas salían como de un lugar, en un punto en el cielo, al que nosotros nos sentíamos atraídos todos con la vista. Era como si algo nos atrajera y mirabas hacia ahí y era como si hubiera un tubo invisible, te daba la impresión como una puerta, un portal o algo de donde salían todas estas cosas por, no sé, la cantidad, impresionante. Algunas en formas desordenadas también. Bueno, mis padres se fueron, mi hermana también se fue, les dio eso de irse a dormir, extraño. Yo no me podía ir a dormir viendo todo eso que no paraba. Y nos fuimos al fondo de casa, a ver si se veía desde el fondo. Y sí, también se veía desde el fondo. E incluso en el fondo pasó algo que era un triángulo que vino enorme, y venía llegando pero se detuvo. Este triángulo estaba formado por esas luces y en el centro tenía otra color naranja, a lo cual yo dudé si era cuando se movían todas tan parejito que parecía una cosa sola. Dudé si eso eran las mismas bolas que estábamos viendo más abajo o era un artefacto entero con luces. Pero bueno, nos hicimos la pregunta, de hecho, ¿qué es eso?, me dijeron los chicos, y yo le dije, no sé, parece una nave. Pero eso se detuvo, ese triángulo, exactamente arriba de nosotros, y se empezó a desarmar, como para que viéramos que no era una nave. Eran las mismas bolas, pero se movían de manera tan pareja que parecía una cosa sola. Y en la oscuridad del cielo no sabía si no estabas viendo algo entero, ¿no? Y esa luz roja del medio, esa que se veía naranja rojiza, salió del triángulo. Luego se volvió a meter al centro y se armó de vuelta el triángulo. Se desarmó, salió la bola roja, se entró de vuelta, se volvió a armar el triángulo y volvió a arrancar y siguió. Era como si nos estuvieran contestando lo que nosotros pensábamos. Bueno, cuando ahí atrás tuvimos la oportunidad de ver que desaparecían de la misma forma. Parecía que entraban todas a un punto, porque todas convergían. Todas las figuras esas que formaban, todas las sueltas, todo, convergían en un punto y se iban desapareciendo. Se iban desapareciendo y nada. Hasta que al final, bueno, estuvimos como hasta las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana paró, en apariencia ya no se veía más nada. Y casi que ya estaba por empezar a aclarar y nos fuimos a dormir.
Para todo esto, amigos, que ya es muy largo, al otro día llamé a ese lugar donde me habían dado estas pautas que supuestamente me dieron en la invocación para que invocara al ser ese que apareció primero en casa, antes de todo esto, y a ver si ellos tenían alguna explicación. Ellos también andaban hacía mucho atrás del tema extraterrestre, porque del grupo que ellos venían, en realidad ellos venían de otro grupo, parece que ahí sí habían tenido experiencias con extraterrestres, avistamientos y bla bla bla, pero no ellos directamente, después que se separaron y formaron su propio grupo. Los llamé a ellos y de ahí en más sigue otra historia, que vendrá en el video siguiente, amigos, porque esto es muy largo para contar en un lugar solo, en un video solo. Así que nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado y estén pendientes del próximo si quieren saber cómo sigue esta historia, porque hay mucho más todavía. Bendiciones para todos y sigo esperando que ustedes me manden sus experiencias y no las comparen con las mías, porque cada experiencia, aunque sea distinta, es válida, porque lo que está en este momento importando es que todos nos enteremos que hay otras dimensiones, que hay otras vidas y que de vez en cuando contactan con nosotros y que no son, como por ahí se divulga, peligrosos ni nada por el estilo. Por lo menos la vivencia que yo tuve, y fue mucho tiempo y con muchos tipos de entidades, por lo que ven, nunca fue nada negativo. Lo único negativo es el recibo de UTE carísimo que tuve que pagar. Pero bueno, después sigue la historia. Los dejo y espero que ustedes se animen a contarme sus experiencias, que todas son válidas y todas sirven para conectar y darnos cuenta que estamos teniendo contacto con otras dimensiones y que no es nada raro. Que lo raro es que hasta ahora se haya ocultado como si fuera algo malo, algo extraño, y que no es así. Lo bueno es que lo sepan, porque esto va a pasar cada vez más, mis queridos señores, va a pasar cada vez más, y es bueno que todos estén informados de que esto existe y que aquí hay algo que tenemos que saber. Amigos, muchas bendiciones. Recuerden, lo que más me interesa es que me escriban al correo que aparece aquí al principio, durante, que me escriban la historia para que yo la pueda transmitir en un video. Bendiciones para todos y nos vemos pronto.